a empezar la clase de hoy. Les aviso que a partir de este momento voy a estar grabando la clase para que todas y todos estén enterados. La clase de hoy va a constar de varias etapas. La primera es que vamos a ver el texto, vamos a abordar el texto de 3 concepciones históricas de salud, en donde vamos a ir desarrollando varios elementos respecto al concepto de salud en términos epistemológicos, que es lo que vamos a estar abordando. Y en la segunda parte les voy a dar algunos comentarios generales con respecto a la solemne que respondieron y en la cual ya les tengo las notas en el aula virtual a todas las personas. Y vamos a ir hablando un poco de qué sucede con la solemne, etcétera. Y el tercer paso o el tercer momento de la clase de hoy va a estar referida a actividades que van a ir desarrollándose en el transcurso de las semanas que tienen que ver con exposiciones grupales y la formación de equipos, etcétera, ¿no? Yo les tengo una propuesta, pero como hemos estado discutiendo acá, todo puede ser conversable, solo que sí tenemos que definirlo el día de hoy, porque les voy a ir comentando más adelante algunas modificaciones en el sílabus, dado el contexto pandémico, etcétera. Así que vamos a empezar la clase de hoy. ¿Logran ver bien la pizarra? Sí, profe. Buenísimo. Bien, vamos a abordar el texto de las 3 concepciones históricas de salud. Es un texto bien interesante porque, aunque sean pocas, pero da varias ideas sobre las cuales nosotros y nosotras podemos reflexionar, sobre todo en el ejercicio de la profesión de enfermería que va a ustedes a ejercer más adelante, pero también nos da algunas claves para reflexionar, incluso reflexionar en términos políticos, la situación actual que estamos viviendo y la forma en cómo se están abordando muchas de las acciones o concepciones que se tienen desde el Estado en términos de pandemia y la forma en cómo se está abordando este tipo de escenarios a nivel mundial. Vamos a empezar con algo que es primordial para poder entender el texto, que es el concepto de epistemología. ¿Ustedes manejan el concepto de epistemología? ¿Saben, tienen una idea más o menos clara de lo que es y cómo funciona? Cualquier idea es buena. ¿No? Me suena como a las causas de algo, pero no cacho bien. Causas. Ese es un buen elemento para empezar. Causas. Podría ser como la epidemiología, pero más filosófico, ¿no? Sí, así es. La epistemología es un área de la filosofía que nos ayuda a comprender cuáles son los principios, es decir, las causas. Tienes una muy buena intuición, compañera. La epistemología aborda los principios que tienen que ver con las causas, la metodología y los fundamentos del conocimiento humano. ¿A qué se refiere con esto? Históricamente, el concepto de salud ha cambiado dependiendo de la perspectiva epistemológica que esté reinando en el momento. Pongamos un ejemplo. En las épocas medievales, la epistemología por la cual se regía la vida, no solamente curar enfermedades, sino la vida en general, estaba determinada por lo que decía Dios. Es decir, si te pasaba algo, es porque Dios te estaba mandando un premio o un castigo, ¿no? Cualquier eventualidad o cualquier decisión, no solamente en el aspecto de salud. Voy a poner el chat en silencio porque vamos a enloquecer. Silenciar para toda la vida. Ya. Sí, de la epistemología. Estaba yo poniendo como ejemplo en épocas medievales en donde
cualquier evento que tenga que ver con la vida o cualquier explicación relacionada con la vida estaba determinada por un Dios, el Dios judeo-cristiano, el Jesús que fue crucificado y toda esta historia, ¿no? Todo eso estaba determinado por este Dios. Entonces, la forma en cómo las poblaciones occidentales abordaban la vida y cómo entendían la vida y cómo construían su concepción del universo estaba basado en Dios, ¿no? De hecho, el universo se creó por Dios, no sabemos exactamente qué día fue, y además cuando crea el planeta era de día y de noche, pero qué fue antes, el día y la noche, siempre había como muchas confusiones, las hay todavía, pero en ese momento de la historia de la humanidad, Dios era como la única razón o la única causa que existía para explicar los fenómenos no solamente naturales, sino también de la vida. Afortunadamente, la ciencia va generando como mucho más fortaleza, pero no solamente eso, sino que también, y aquí viene el tema político que es histórico, y por eso cada vez que vamos a hablar de salud es un tema político, ¿no? Entonces, estas explicaciones en donde Dios, a partir de una designación, definía quién era el monarca de ciertas regiones, y este monarca, a partir del permiso de este Dios, practicaba toda clase de abusos. Entonces la gente se empezó a organizar y dijo, ¿saben qué? Esta forma de concebir la vida y esta forma de explicar la vida y esta forma de organizar la vida nos está perjudicando muchísimo. Decidimos organizarnos y protestar, ¿no? Y es cuando viene la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? En donde de alguna manera, que lo hemos estado abordando, desplaza la idea de que Dios es el centro del universo, y hablo del Dios que conocemos, no hablo del Dios genérico, de este Dios en particular, ¿no? Y ponemos a la ciencia en el centro de la discusión de la concepción de la vida. Por supuesto que antes de este Dios existían otras concepciones de la vida, como pueden ser las concepciones politeístas. Es decir, hay sociedades, ¿no? Había sociedades, existen sociedades todavía y organizaciones politeístas en donde las explicaciones estaban dadas a partir de una diversidad de dioses y diosas que le daban sentido a la vida. Yo entiendo la vida porque entiendo cómo se comportan algunos dioses o algunas diosas, desde los romanos, desde los incas, desde los aztecas, los mayas, mapuches, etcétera, ¿no? Existían como esta diversidad de entes o seres que no son corporales, ¿no? Que daban explicaciones del por qué el mundo giraba, del por qué el planeta Tierra estaba en cierta posición, del por qué cierta estrella, etcétera. Sin embargo, la ciencia empezó cada vez más, y a partir de la colonización y todo esto, ¿no? Empezó a tener mucho más fortaleza, y es a partir de la ciencia que se explican muchos de los fenómenos de la vida, pero no solamente la vida humana, sino la vida que está en el planeta Tierra y todo lo que sucede fuera del planeta Tierra. La cantidad de universos y estrellas se han explicado a partir de la ciencia. Pero la misma ciencia ha tenido diferentes etapas de construcción de sus epistemologías. Es decir, la ciencia es verdad que nos ha permitido generar cierto nivel de objetividad, pero en la historia de la ciencia también han existido diferentes epistemologías, diferentes formas de comprender y de ver la vida, de construir nuestro universo, de cómo concebimos todo lo que vemos afuera, ¿no? Y cómo interpretamos eso, ¿no? Evidentemente hay diferentes tipos de epistemologías, incluso dentro de la ciencia, ¿no? Y estas diferentes epistemologías responden a diferentes etapas históricas del ser humano y a diferentes etapas históricas de la misma ciencia. Por ello, los conceptos van variando dependiendo de los tiempos, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque el concepto de salud no escapa de ello. El concepto de salud o las diferentes definiciones que hemos tenido en el transcurso del tiempo
del concepto de salud está respondiendo a estos procesos históricos, pero también a procesos pandémicos. Recordemos que cuando fue la peste negra se creía realmente que era un castigo de Dios. Y no, en realidad no era un castigo de Dios, sino que los hábitos de higiene y los cambios ambientales pedían que el comportamiento de los seres humanos que estaban viviendo en esa época implicaba. Profe, no se le escucha. Ya. ¿Ahora se escucha? Ahora se sí, escucha. profe. Ya. No sé por qué me pasa, pero en esta sección siempre me aparece un mensaje de que alguien más quiere tomar el control y me apagan del micrófono. Así que bueno. Debe haber esperemos un que payaso, profe. puede ser porque yo tenía las manos acá y se me apaga el micrófono. O sea, yo no fui. Bien. Entonces, ¿en dónde se quedaron? Peste negra. Claro, la peste negra, ¿no? Y estábamos hablando del concepto de salud y ¿Lo de la peste negra? Sí, de la peste negra, de las concepciones o las epistemologías en la salud y que estaba relacionado con el medio ambiente. Es decir, cuando fue la peste negra en Europa, pensaban que era un castigo de Dios, pero más bien después lo que se explicó es de que los hábitos de los seres humanos, las habilidades o las costumbres de higiene, las costumbres culturales con respecto a la higiene y su relación con el medio ambiente, así como procesos celulares y biológicos, tenían que ver con la peste negra. Es decir, la ciencia nos pone aquí un elemento de análisis, ¿no? Y esto ha ido cambiando. ¿Sí? Pero en ese sentido, igual la iglesia tuvo harta culpa porque el sentir de esta, de como castigo de Dios hizo juntarse en la iglesia y propagó más fácil la peste negra. Si al final la peste negra fue culpa de la iglesia porque donde se creía que los gatos eran como algo del demonio, hubo plaga de ratones y hizo la propagación de la peste negra en sí por una plaga de ratones, y donde se juntaban en la iglesia a rezar por esta supuesta peste, por esta peste, perdón, hubo su propagación rápida. Por supuesto, ¿no? Y eso tiene que ver, esa es una evidencia de cómo la concepción que tenemos, en este caso de la salud, ha ido cambiando con el paso del tiempo, en donde en este momento de la peste negra era un pensamiento religioso en términos judeocristianos que determinaba qué era saludable y qué no era saludable en términos de castigo o premio, porque regularmente casi todas las religiones son binominales, o es como o te castigo o te premio, pero no hay nada en medio. Entonces, claro, la explicación era un castigo divino. Sin embargo, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta, a partir de la ciencia, que no era un castigo divino, sino que tenía que ver con procesos culturales, de higiene, de cambios en el medio ambiente, de costumbres, etcétera, ¿no? Y también el contacto que se tenía con otras especies. Eso no fue considerado sino hasta mucho tiempo después. Pasa el tiempo y vamos cambiando de epistemologías, vamos cambiando de estas fuentes que nosotros utilizamos para comprender el mundo. Y tiene que ver también con el desarrollo tecnológico, es decir, la forma de comunicarme que yo aprendí, ¿no? Que es en términos de generaciones, yo quedé como en medio de las generaciones, porque cuando yo nací no había internet, imagínense. No había internet. Entonces mi concepción del mundo y mi concepción de la comunicación es distinta. La he cambiado, por supuesto, porque la cultura, así como se aprende, se desaprende o se reaprende o puedes meter nuevos códigos, no es fija, pero evidentemente la forma en como yo me comunicaba anteriormente era sin internet, ¿no? Y no había ningún problema, la gente se comunicaba, ¿no?
Ahora, si se cae el internet, todo el mundo enloquece porque no sabe cómo comunicarse, ¿no? Y esto va a ir cambiando. En un par de años más, vamos epistemológicamente, es decir, cómo concebimos, ¿no? No vamos a poder concebir la comunicación sin internet. Es decir, yo voy a ser como de las últimas generaciones que va a conocer cómo fue o que va a poder explicar cómo fue la comunicación sin internet, ¿no? Porque mi generación quedó como en medio, como que le tocó no estar con internet y aparte le tocó estar con internet. Entonces quedamos como en medio y eso va a provocar un cambio epistemológico en términos de cómo concebimos la comunicación. Y lo mismo ha pasado con la salud. Es decir, a lo que quiero llegar, la epistemología son principios de la filosofía, conocer los principios, los métodos y los fundamentos del conocimiento humano. ¿Qué está rigiendo actualmente el conocimiento humano, ¿no? La ciencia, la salud, etcétera, y aún así se ha ido reformulando. Bien, eso es para empezar. Ahora, ¿cuál es el concepto? Para abordar el tema de salud, vamos a empezar abordando el gran concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes tienen en mente, ya lo hemos visto, pero ustedes tienen en mente cuál es el concepto de la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud. ¿Cuál es el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud? Profe, ¿sería el estado perfecto de la persona sin tener una enfermedad? Sí, más o menos, sí. ¿Alguien más quiere apoyar? ¿Una perspectiva holística? Sí, ahora se está apostando por una perspectiva holística, y ha sido parte de los cambios epistemológicos que que no vamos a abordar ahora, sino en las siguientes sesiones. El concepto de salud que se promueve desde la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y psicológico, físico, mental y me falta uno, espera. Físico, mental y ¿Social? social, sí. Y social. Mira, yo soy sociólogo y se me olvidó. Y social. No. Es decir, el concepto de la Organización Mundial de la Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Eso es supremamente importante y no solo como la ausencia de afecciones, ¿no? Este es el concepto que la OMS ha promovido hasta la fecha. Es decir, vuelvo a repetir, un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto es interesante por lo siguiente. Voy a anotarlo acá. Es un estado de bienestar en tres áreas, que hablamos de lo físico, de lo mental y de lo social. Y no solamente ausencia de enfermedad o de patología o lo que sea. Bien, eso es lo que tenemos actualmente, pero como sabemos que los conceptos no son fijos y que van variando con el tiempo, a mí me gustaría preguntarles
¿Qué otro elemento hay que considerar una vez que estamos viviendo este momento pandémico? Desde su punto de vista, desde el punto de vista de ustedes, considerando el actual concepto de la Organización Mundial de la Salud, el actual concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Ustedes que están viviendo un escenario pandémico en donde las áreas de salud, estas tres, se ven comprometidas dada la cuarentena, dado las restricciones, dada la posibilidad de adquirir el virus, dado la volatilidad que tiene este virus, ¿qué otro elemento o qué nueva definición viene a sus mentes, siendo ustedes y yo los que estamos viviendo este nuevo escenario que pone en riesgo nuestra salud? ¿Es suficiente este concepto o ustedes consideran que hay que modificarlo dada la nueva realidad que estamos viviendo? Y algo para que puedan reflexionarlo, hay que considerar que este concepto es de los 70s, de los años 70s, ¿no? Habría que pensar si este concepto de salud aún nos funciona o ya no es suficiente. ¿Ustedes qué opinan? Que hay que trabajar como en conjunto con la cultura igual, porque en otros países han dicho no salgan y no salen, en cambio acá ha costado N para que se pueda respetar la misma cuarentena, el uso de mascarilla, entre otros. Muy bien. ¿Y por qué la gente sigue saliendo? Porque en los otros países son como menos de piel y acá son como más de piel quizás a la vez también, entonces tienden a estar como más cerca, no sé, porque el tema educativo también. Hablas como... Yo creo que es también por falta de Dime. falta de credibilidad a los funcionarios públicos, porque mismo tenemos a un ministro y a la subsecretaria que se contradicen cada 4 o 5 conferencias de prensa. En cambio, no sé, en países como Alemania voy a abordar porque han sido transparentes desde el primer momento y han hecho medidas públicas y políticas que sean duras para la gente en realidad que no obedece. Profe, yo creo que igual por factores socioeconómicos, que hay mucha gente que vive el día a día, que si no sale a trabajar no tienen para comer, o que igual viven hacinados, porque un departamento es como una caja de fósforos y no pueden estar como todo el día encerrados. Yo creo que mucho por eso igual. Aparte que las autoridades han dicho todo el tiempo que ay, que no paralicemos la economía y todo el tema, entonces la gente cree que tiene que seguir con su vida normal porque no hay que paralizarnos y esas cosas. Y lo otro también es que el ser humano, como a lo largo de todo el tiempo, está acostumbrado a estar en constante movimiento, siendo nómade, no estar fijo en un lado, por eso nos cuesta tanto quedarnos en la casa sin salir. ¿Han tocado? ¿Alguien más? Han tocado puntos súper interesantes, de verdad, me encantaron sus respuestas, porque justamente eso se está debatiendo. De hecho, esto que estamos haciendo es un debate súper actual, se está dando en este momento. Es decir, tomen en cuenta, es súper heavy lo que voy a decir, pero así pasa, ¿no? Tomen en cuenta, es muy loco, tomen en cuenta que existe a nivel planetario y dada la historia de la humanidad de guerras, de pandemias, de cambios políticos, en donde la URSS era la gran potencia junto con Estados Unidos, viene una guerra, queda la cagada, la URSS deja de existir, surge Rusia, y bueno, ¿no? Y con todo eso, todos los países se organizaron y crearon la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y es
la Organización Mundial de la Salud no solamente la que nos dio este concepto que ayudó muchísimo para la época en la cual se construyó, y es cierto, ayudó muchísimo, se hicieron un montón de proyectos, de programas, se sacó a muchas personas de la pobreza, en poblaciones pobres y que tenían muchos hijos, se hicieron programas de anticoncepción, algunos muy invasivos, algunos muy violentos, algunos con muchas violaciones en medio. Estoy hablando de casos de Sudáfrica, por ejemplo, de Puerto Rico también, ¿no? Pero que funcionó de alguna manera, ¿no? Sin embargo, hay que considerar a nivel mundial que Estados Unidos, y ustedes seguramente se enteraron hace poco, que Estados Unidos siempre ha sido el mayor financista de la Organización Mundial de la Salud. Y quien tiene la plata regularmente dice qué canción hay que tocar, ¿no? Y ahora que Estados Unidos sale, la OMS se queda como un poco en entredicho porque se queda sin uno de sus más grandes financistas, ¿no? ¿Y qué creen? China no financia. Entonces, ahí hay un tema político en términos también de paradigmáticos, es decir, este concepto funcionaba para cierto tipo de contexto histórico y político. Sin embargo, ha cambiado muchísimo y hay que debatir qué entendemos por salud, porque si no discutimos un nuevo concepto de salud, estas diferencias que estamos viendo actualmente en Chile con respecto a una pandemia van a seguir presentándose si no vemos la salud, como dijo el compañero hace unos minutos antes, de manera holística. ¿Por qué? Porque la salud ya no solo pasa de acuerdo a nuestra experiencia, no es que estemos inventando, sino que lo estamos viviendo en carne propia. La salud ya no pasa por aspectos físicos, mentales y sociales. De acuerdo a su respuesta, la salud tiene una íntima relación también con aspectos culturales, como puede ser esta costumbre latina de que somos mucho más de piel que otros espacios territoriales. Tiene que ver con la cultura, es decir, si tiene que ver con la cultura de acuerdo a los conceptos que hemos estado viendo anteriormente de cultura, podemos entender que no puede haber entonces un solo concepto de salud. Lo que puede haber es un gran concepto matriz y que de ese gran concepto matriz pudiesen generar varios subconceptos dependiendo del contexto cultural en el cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque eso puede explicar por qué el aislamiento funciona en lugares más fríos, voy a poner entre comillas, porque hay lugares de Europa que son súper calientes, de frío no tienen nada, ¿no? ¿Por qué la cuarentena funciona en lugares fríos y no funciona tanto en lugares cálidos como los latinos? Y tiene que ver con la cultura. Entonces, hay que pensar que la cuarentena no necesariamente tiene que ser la única estrategia. Otro de los elementos que ustedes mencionaron y que tiene que ver con una reformulación o casi obligada del concepto de salud, tiene que ver también con los procesos educativos, con la educación. Sabemos, y esto está súper demostrado, que las personas que tienen más educación formal, es decir, que tienen acceso a la universidad, como ustedes, que son privilegiados, porque en el Chile actual es súper difícil acceder a la universidad porque es cara, ¿no? Pero la educación es un elemento fundamental para poder cuidar tu salud, ¿no? Es fundamental. Por eso los países que tienen mejores resultados, como Nueva Zelanda, ¿no? Que está venciendo, de los primeros países que está venciendo el virus, tienen un nivel educativo súper alto. ¿Por qué? Porque la educación es gratuita, o sea, pagas así casi nada, ¿no? Pagas muy poco, es gratuita, es un pago simbólico lo que se hace y es universal. Y no solamente eso, sino que incluye a todas las culturas que viven en su territorio. Por ejemplo, no sé si a ustedes les hablé del Jaca. ¿Les hablé del Jaca a ustedes? No me acuerdo. Parece que no, profe. No, el Jaca
el haka es una tradición de las culturas originarias de Nueva Zelanda. Si ustedes ven eventualmente un video de rugby de Nueva Zelanda, van a encontrar a todos esos hombres musculosos y maravillosos que aparecen en la tele, ¿no? En fila y haciendo sonidos con el cuerpo. No sé si lo han visto, y que sacan la lengua enfrente del enemigo, etcétera, ¿no? Esa es un ritual que se llama haka, que es de Nueva Zelanda, ¿no? Y que lo practican tanto hombres como mujeres, y fue incluido dentro de la malla de muchos colegios para entender las culturas, ¿no? Para que no solamente una cultura sea la que tenga más educación o que se conozca más, sino que sea inclusiva. Y Nueva Zelanda tiene este elemento, y este elemento le funcionó porque la gente pudo desarrollar también conciencia, pero no solamente conciencia, sino conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Muy distinto a los países de América Latina y muy distinto a Chile, en donde el acceso a la educación está limitada. Bueno, y está limitada porque hay una administración pública, hay un Estado que le conviene tener a más gente ignorante, porque entre menos conoces tus derechos, menos puedes protestar, menos puedes surgir y vas a seguir siendo mano de obra fácilmente explotada. Esa es básicamente la dinámica y la razón por la cual los países no tienen educación gratuita, porque les conviene más, les reditúa más tener una gran masa de personas con falta de instrucción formal a darles educación. ¿Por qué? Porque corren el riesgo los privilegios de las personas que son pocas, pero que detentan mucho poder. Y las consecuencias en eventos pandémicos lo vemos actualmente. Si ustedes salen a la calle o ven el noticiero de cómo entrevistan a las personas, muchas no saben en qué consiste el coronavirus, saben que hace daño, saben que puede matar, ¿no? Etcétera. Pero no tienen un conocimiento amplio del fenómeno mundial que está sucediendo. Hay conocimiento parcial y es por la televisión, no porque exista un fomento a la educación. Entonces vemos que la educación, la gratuidad de la educación y el acceso universal de la educación, y si la gente no quiere estudiar, es porque no quiera, no porque no pueda, sino porque no quiere, y está bien. Pero si eso no existe, tendremos grandes diferencias en los países que tienen fuertes implicaciones a la salud. Entonces vemos que no solamente hay que incluir al nuevo concepto que tiene que generarse a fuerza, porque el mundo después de este escenario pandémico va a cambiar y está cambiando, y ustedes son privilegiados históricamente en eso porque van a ver esos cambios, vamos a ver esos cambios, y dentro de esos cambios el concepto de salud tiene que cambiar y tienen que incluir la cultura, los procesos educativos, el Estado tiene que cambiar. El sistema de salud tiene que cambiar. Ya no puede ser, después de este escenario pandémico, el sistema de salud no puede ser el mismo. Y si es el mismo después de este escenario pandémico, vamos a correr los ciudadanos que somos de a pie, vamos a correr los mismos riesgos. ¿Cuáles son los mismos riesgos? Si eres pobre, si eres afrodescendiente o si eres trans, o si no tuviste ahorros porque vives al día, si tienes un trabajo informal o si tienes que salir a trabajar porque tu jefe o tu jefa se acogió a la ley del trabajo, ¿no? Que es una locura en todos lados, van a seguir sucediendo estas cosas. O en el caso de las personas migrantes, que el Estado no quiere regularizar, y como no quiere regularizar, no pueden trabajar, y como no pueden trabajar, no tienen seguro de cesantía, y como no tienen seguro de cesantía, tampoco tienen RUT y no pueden acceder al sistema de salud, porque si no tienes RUT no eres nadie en Chile. Entonces, todo esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar no solamente en términos ideológicos, tiene que cambiar en términos políticos y tiene que cambiar en términos conceptuales. La epistemología del concepto de salud después de este escenario pandémico tiene que cambiar, porque este escenario pandémico lo que evidenció fueron las grandes desigualdades históricas que ha vivido los países de América Latina y el mundo, y el Caribe también, ¿no?
Otro elemento que ustedes mencionaron y que es fundamental es el tema de los derechos humanos. Ya no se puede ver de manera aislada el concepto de salud de los derechos humanos. Si no reiteramos que la salud tiene que ser un derecho humano y un derecho universal, vamos a seguir teniendo grandes segmentos de la población que no tienen acceso a este sistema de salud y ante escenarios pandémicos van a ser de nuevo e históricamente los más pobres los que van a poner los muertos. Eso ha sido históricamente, ¿no? Y se supone que esto tiene que cambiar, ¿no? Y siempre, siempre, en todas las pandemias, en todas y sin excepción, son los y las más pobres, y las mujeres han sido las más pobres de las más pobres, ¿no? Y las mujeres afrodescendientes han sido las más pobres de las más pobres de las más pobres, van a seguir siendo las que ponen los muertos. Y eso es evidencia de una gran desigualdad en términos de salud, en donde si no vemos la salud como un derecho humano, vamos a repetir la historia. Y ya llevamos 2020 años repitiendo la historia, como que ya basta, como que algo debe de cambiar, ¿no? Otro elemento que también tiene que estar relacionada con el concepto de salud tiene que ver con las igualdades socioeconómicas, ¿no? Y esto es un elemento que tiene dos prismas, dos ventanas a partir de las cuales se puede ver. Uno de los prismas es efectivamente la responsabilidad de las personas en términos de que tienen que estar en casa, no salir, si tienes síntomas, guardar una cuarentena mucho más estricta, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, el Estado, que se supone que te tiene que garantizar tu vida bajo cualquier circunstancia, no está dando los elementos suficientes para que las personas puedan estar dentro de sus hogares. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. Entonces, mientras exista diferencias socioeconómicas en donde las personas tienen ingresos que no les permiten ahorrar y que no les permite afrontar escenarios inesperados como esta epidemia o algo mucho más común, una cirugía que no estaba programada por algún evento que sucedió espontáneamente, mucha de la gente se endeuda. ¿Por qué? Porque el trabajo no le alcanza. ¿Por qué? Porque el ingreso no le alcanza. ¿Por qué? Porque hay diferencias grandes y profundas socioeconómicas. Y si este nuevo concepto de salud que tiene que reformularse no considera que el acceso o el derecho a salarios dignos que te permitan tener lo que ellos dicen, un estado de bienestar, vamos a seguir teniendo los mismos escenarios, ¿no? ¿Qué otra cosa dijeron? Eso, ¿no? Entonces, un poco reafirmando lo que comentaba el compañero o uno de sus compañeros hace un momento, en donde la salud tiene que verse de manera holística, tiene que ver con todos estos nuevos escenarios. Ah, y otra cosa que también se me olvidaba, que el concepto de salud tiene que ver también, o va a tener que ver también, ¿no? Con el acceso y el derecho a medios de comunicación y de tecnología. ¿Por qué? Y eso está sucediendo con ustedes, estudiantes, sobre todo con ustedes, ¿no? También de este lado de profesores y profesoras, pero con los estudiantes también en temas de salud. ¿Por qué? Porque estamos ante un escenario pandémico, nos piden que guardemos cuarentena, nos piden que un poco como para seguir este ritmo de vida, sigamos en clases, pero ¿qué sucede? Que no todas las personas tienen acceso o a internet o a un computador. Y eso genera más estrés y más angustia. O no puedes pagar una red de internet mucho más ancha, mucho más amplia, como más robusta, de mejor calidad, y se te va la imagen, se te pierde el audio, te genera angustia, te empiezas a estresar, no sabes qué hacer, no sabes si estás aprendiendo o no estás aprendiendo, o no sé, a veces
o le pones acceder al aula y te vas, porque de todas formas el profe no te va a ver, ¿no? Y va a estar grabado, así que no importa, pero de este lado también pasan cosas, etcétera, ¿no? Es decir, a lo que voy es que hay que considerar también que dentro de los conceptos de salud y dado el avance tecnológico y la vida que ha sido cada vez más moderna, debería ser un derecho el acceso a tecnologías y un derecho al acceso del Internet para que cuando sucedan este tipo de escenarios, todas las personas tengan garantizado el acceso a la vida, porque ahora si no tienes Internet, no tienes acceso a la vida, como que te pierdes la mitad de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es el nuevo tipo de sociedad que hemos creado. Y cuando se creó este concepto, la realidad actual no existía. Entonces, a lo que voy en términos de epistemología, en términos de concepto de salud y en términos de la holisticidad que debe de tener el concepto de salud, debe de considerar ya no solamente estos tres aspectos físico, mental y social, sino que también debería de agregar elementos que ustedes han aportado, que tiene que ver con la cultura, con el nivel educativo, con la reformulación también del sistema de salud y del Estado, con los derechos humanos, con aspectos socioeconómicos y con aspectos socioeconómicos. ¿Y qué sucede con los nómades, ¿no? Bueno, que evidentemente nuestras posibilidades de movilidad, no solamente dentro de la ciudad, sino fuera, se van a ver trastocadas durante y después de esta pandemia. Toda la configuración social, toda la movilidad humana va a cambiar, ¿no? Vamos a ver, y va a ser súper interesante, vamos a ver cómo nos comportamos en transportes públicos como metro, como Uber, como micros, etcétera, una vez que pase esta pandemia. Yo creo que vamos a mantener cierto miedo, vamos a mantener durante un tiempo, o no sé cuánto tiempo, durante un tiempo este miedo de acercarte a las otras personas, porque no vas a estar seguro si tiene o no tiene, etcétera. Todo esto va a cambiar muchísimo. De hecho, ya está cambiando. En muchas ciudades de Europa, las personas están prefiriendo usar la bicicleta porque te permite movilidad hasta cierta distancia y dependiendo de tu condición física y evitas el contacto con otras personas. La bicicleta va a tener un boom después de esto, estoy casi seguro, pues, ¿no? Entonces, claro, toda nuestra movilidad va a cambiar después de esto y debe ser considerado también dentro de los nuevos conceptos de salud. ¿Qué les provoca esto que les estoy compartiendo? ¿Qué les hace pensar? No sé, a mí al menos me hace pensar que como que nuestro sistema caducó hace mucho tiempo y que tuvo que pasar esto para que nos diéramos cuenta o para que las autoridades se dieran cuenta de lo mal que está planteado el sistema. Claro, que la realidad cambió y no nos dimos cuenta o no nos quisimos dar cuenta, pero la realidad cambió. Sin embargo, la estructura en la cual vivimos se mantuvo y ahí había una discrepancia, ¿no? Entre estructura y realidad y no hacen match como en Tinder, así, no hacen match, como que hicieron un anti-match, ¿no? Algo parecido. ¿Alguien más? Yo creo que por parte de las autoridades todavía no hay un cambio, porque se ha visto que con todo lo que está pasando siguen lucrando con la pandemia y lo van a seguir haciendo. O sea, no pudieron hacer cuarentena total y lo primero que hicieron fue aplazar el plebiscito, que era como la esperanza que veíamos todos para poder realizar un cambio. Claro, sí. Por eso, el hecho de que ustedes estén estudiando una ciencia de la salud como enfermería es un tema político y ustedes lo están viendo. Es decir, las personas que están alrededor
de todos los sistemas de salud y de todo el conocimiento respecto a la salud, no solamente médicos y enfermeras, sino también estamos antropólogos, sociólogos, politólogos, viendo temas de salud, estamos reflexionando de que la salud es de los temas más políticos que existen en la ciencia. Toda la ciencia es política, ninguna se salva, ninguna, ¿no? Pero las ciencias de la salud es de las ciencias que por necesidad de la vida tiene que ser supremamente política, porque si no lo hacemos, sucede lo que vemos que está sucediendo actualmente, ¿no? A tal grado que en algunos edificios, por ejemplo, le piden a las enfermeras o a los enfermeros, a las y los médicos, que por favor se vayan a otro lugar porque temen infección. O sea, a ese nivel de ignorancia y de peligrosidad de la gente llegamos, ¿no? Y eso tiene que ver con toda una estructura que hay que cambiar, lo siento, hay que decirlo, hay que cambiar, ¿no? Bien, entonces, teniendo esto como referente, que no es poco, es bastante, ¿no? Teniendo esto como referente, podemos ver que tienen que existir cambios epistemológicos después de este evento. Y que no nos asustemos, no nos asustemos. Eso pasa cada cierto tiempo en la vida de la humanidad. Desde que desde que la humanidad existe, ¿no? Siempre ha habido rupturas epistemológicas súper heavy, ¿no? Sucedió con la peste amarilla, la fiebre amarilla, la peste negra, con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, con la caída del muro de Berlín. Así que, tranquis, chicos, chicas, va a haber un cambio fuerte epistemológico, pero no nos asustemos, más bien abracemos el cambio que es muy necesario. Y por supuesto, va a haber cambios en los términos y en los conceptos que rodean la salud, en donde se va a dejar un poco más de lado el aspecto estrictamente biomédico y se va a apostar más por un concepto mucho más holístico, pero también se va a apostar por un concepto que pueda adaptarse a los diferentes tipos de culturas y escenarios que existen en el mundo. Y eso tiene que cambiar, ¿ok? Bien. Vemos entonces que la salud en sí misma no es un objetivo. Aquí se los menciono. La salud no es solo un objetivo. La salud es un recurso para la vida, ¿no? Vemos que nuestro objetivo en la vida no puede ser tener salud. Ese no puede ser un objetivo, porque si tu objetivo es tener salud, ¿qué tienes antes de llegar a ese objetivo? ¿No? ¿Qué tienes antes? Bueno, un poco en términos prácticos, lo que tienes es que vas a estar enfermo, bajo esa epistemología, vas a estar enfermo constantemente hasta que alcances la salud. Y lo que decimos nosotros es, no, es que la salud no puede ser un objetivo en la vida. La salud tiene que ser un recurso constante, tiene que estar presente en toda nuestra vida en diferentes niveles, porque la enfermedad y la muerte también están presentes en todo el transcurso de la vida. ¿A qué voy? A que la salud ya no puede verse como algo lejano. No, ya no más esto, ya no es un objetivo que quiero alcanzar. La salud tiene que ser un recurso, ¿sí? Un recurso con el cual yo voy a estar familiarizado o socializando, o tendría que ser parte de mí, tendría que ser un recurso mío que en diferentes niveles de las etapas de mi vida, con el cual yo puedo hacer un proyecto de vida, pero tiene que estar siempre conmigo y el Estado tiene que garantizar eso. No puede ser un objetivo, ¿no? Porque la salud tiene que ser un recurso para la vida. Y cuando nos referimos a recurso para la vida, hablamos de una capacidad para mantener un estado de equilibrio apropiado a la edad y a las condiciones sociales. Es decir, cuando hablamos de salud como recurso, estamos hablando de una capacidad para mantener el estado de equilibrio. Cuando no mantenemos el estado de equilibrio, no estamos en condiciones óptimas de salud, ¿no? Sino de enfermedad o de algún tipo de padecimiento.
Por eso es muy importante este concepto de la salud es un recurso, no es un objetivo, porque pensándolo como recurso, pensamos en esta capacidad. Debemos de ser capaces, como personas, debemos ser capaces de mantener un estado de equilibrio apropiado a la edad y a las condiciones sociales. Si no somos capaces, ¿no? Entonces algo tenemos que hacer para poder ser capaces, ya sea desde sistemas de salud no institucionalizados o sistemas de salud institucionalizados o cambiar estructuras, ¿no? Porque esta estructura actual no me está permitiendo ser capaz de mantener el estado de equilibrio. Y como no está siendo capaz de ayudarme en mi estado de equilibrio, bueno, entonces hay que cambiar estas estructuras, ¿no? Y cuando sí es capaz de brindarme elementos para que yo pueda mantener mi equilibrio, entonces hay que procurar esa estructura para que continúe en el tiempo hasta que sea necesario cambiarla, ¿no? Bien, entonces tenemos esto, que la salud no es un objetivo, sino que tiene que estar pensado como un recurso para la vida en términos de capacidad para mantener un estado de equilibrio apropiado a la edad y a las condiciones sociales, ¿no? Evidentemente, las condiciones sociales que vivimos actualmente son supremamente distintas a las que vivimos en diciembre del año pasado, hace un par de meses atrás. Todo cambió. Bien, existen dos vías por medio de las cuales nosotros y nosotras podemos acceder al análisis de la salud como recurso. Estas dos vías se denominan EMIC y ETIC, ¿no? Son dos conceptos con los cuales posiblemente ustedes ya se enfrentaron, y si no lo han hecho, se van a enfrentar a estos conceptos más adelante. El concepto EMIC se refiere a una mirada de la salud que aborda no solamente el cuerpo biomédico, sino que también aborda pautas e interacciones y costumbres dentro de ciertos territorios determinados. Esa es una visión EMIC, como un poco más holística, ¿ok? Y existe otra visión ETIC para abordar temas de salud, que es esta, ETIC, que refiere a una visión médica y desde fuera, en donde no considera los aspectos socioculturales. Ambas son importantes. No es que una sea más importante que la otra, sino que ambas son igual de importantes. ¿Por qué? Porque mientras una se encarga de hacer investigaciones de cómo funciona el tipo de vacuna que están ahora probando en seres humanos, o los respiradores mecánicos, o lavarse las manos, etcétera, y cómo funciona el virus, etcétera, es parte de una dimensión ética. Pero para poder desarrollar esos descubrimientos o para poder implementar esos descubrimientos en la población en general, es necesario tener un conocimiento EMIC. Por eso a mí me genera mucho ruido que hasta ahora el ministro de Salud y Piñera y todas las personas que están alrededor recomiendan mucho lavarse las manos. Pero nunca hasta ahora, o por lo menos yo no he escuchado que haya mencionado a Petorca. ¿Ustedes ubican Petorca aquí en Chile? Sí, profe. ¿Y qué sucede en Petorca? No hay agua. No hay agua, ¿no? Y el ministro Santelices, por lo menos yo nunca he escuchado que haga eso. O sea, dice, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos, ¿no? Y yo me pregunto, a ver, si yo vivo en Petorca, ¿cómo tomaría eso? ¿No? Yo no sé, yo lo tomaría como una bofetada, como, güey, ¿cómo quieres que me lave las manos si el mismo sistema para el cual tú estás trabajando me dejó sin agua? ¿No? Y aparte empobrecido y tengo que pagar por agua y tengo que priorizar si pago el agua para consumo, para poder vivir, ¿no? O pago el agua para lavarme constantemente las manos. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, claro, posiblemente exista una muy buena visión ética, ¿no? En términos de cómo funciona el organismo, el virus, etcétera, dentro del organismo,
Pero al parecer, en el caso de Petorca específicamente, hay una nula visión EMIC, porque tampoco ha dicho qué van a hacer la gente de Petorca. ¿Qué va a hacer? ¿O qué ha hecho? Yo no tengo idea, pero es un tema súper preocupante en ese sentido, ¿no? Es decir, a lo que voy con esto es de que ambas formas de abordar temas de salud son importantes y tienen líneas que lo que se espera es que se unan. La idea es de que estas dos se unan para darnos una visión mucho más amplia de lo que es la salud, la enfermedad y la muerte. ¿Por qué es necesario que se unan estas dos? Porque aparte, como les muestro en este esquema, existen 3 elementos que hay que discernir cuando se toman o cuando se van a hacer análisis en temas de salud. Y aquí vienen los aspectos socioculturales o socioantropológicos que son fundamentales y que le da sentido a esta asignatura. Existen 3 elementos alrededor del padecimiento. El primer elemento es el disease, ¿no? Que está en inglés, se pronuncia en inglés regularmente, ¿no? El disease es la patología, que tiene que ver la patología directamente con este tipo de visión. Existe también la enfermedad, ¿no? Que es illness, ¿no? Que es la enfermedad, y esta enfermedad tiene que ver con ambos ámbitos. Tiene que ver con este y tiene que ver con este. ¿Por qué? Porque la enfermedad se construye desde lo social, es decir, lo que la sociedad considera que es una enfermedad, y la ciencia, o lo que dice en los descubrimientos biomédicos, sobre todo. Y estos dos es lo que definen lo que es una enfermedad. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace muchos años, muchos años, no, voy a poner un ejemplo más actual para que no se me caiga el carnet tan feo, como dicen acá. Actualmente, hace un par de años atrás, se consideraba la transexualidad como una enfermedad. La homosexualidad también, pero bueno, ahí los homosexuales tuvimos como un movimiento mucho más anterior al movimiento trans, o mucho más visible, porque las trans fueron las que iniciaron el movimiento lésbico gay en todo el mundo. Fueron las chicas trans las que empezaron todo esto, ¿no? Bueno, pero eso es como una historia política que ojalá y que después les pueda compartir. Pero hace un par de años, las identidades trans eran consideradas una enfermedad, porque había un imaginario colectivo, ¿no? Que no entendía, otra vez, el tema de educación, ¿no? Que no entendía que la transexualidad no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una pésima educación sexual, no solamente aquí en Chile, sino en América Latina en general. Y ese imaginario colectivo chocaba con estos descubrimientos científicos que había hecho sobre todo la psicología. Entonces chocaban y decían, güey, no, o sea, la enfermedad tiene que ver tanto con dimensiones éticas como con dimensiones émic, es decir, se alimenta una de la otra. Por eso es importante considerarlo. Y existe un tercer elemento que se llama sickness o padecimiento. Y el padecimiento es una experiencia personal y tiene que ver también con este. Porque la interpretación personal del padecimiento tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, vamos a poner esta cultura machista, ¿no? En la cual vivimos, ¿no? Y está súper estudiado, está súper conocido que nosotros, los hombres cisgénero, soportamos muy poco el dolor en comparación de las mujeres, ¿no? Y las mujeres en general, ¿no? Mujeres trans, cis, etc. ¿Por qué? Porque se supone que las mujeres en esta cultura machista tienen que soportar más el dolor porque tienen que soportar el parto. Y nosotros, como no tenemos parto, pues no soportamos el dolor. Entonces, el padecimiento, el mismo padecimiento, va a tener una interpretación diferenciada si eres hombre o mujer. Y yo lo he notado. Regularmente los hombres a la primera
sufren y se tumban y es como, no, duele mucho, no voy a ir a trabajar, etcétera, ¿no? Y las mujeres, aún con un dolor súper fuerte, están ahí frente al batallón, es decir, como que están frente al campo de batalla, y no es porque sean más resistentes o no, sino que culturalmente la interpretación que le damos al padecimiento es una experiencia súper personal, pero esa experiencia va a pasar por el filtro de la cultura. Dependiendo del tipo de cultura en el cual nos desarrollamos, va a ser la interpretación y la reacción del padecimiento. Y esto es un elemento fundamental para poder abordar temas de salud en aspectos más integrales. Repito, existen 3, o voy un poco más atrás, ¿no? Voy un poco más atrás para retomar y hacer una recapitulación. Tenemos entonces que la salud no es un objetivo, sino un recurso para la vida, y este recurso tiene que ver con la capacidad de mantener un estado de equilibrio. Para poder hacer estudios de salud existen 2 variantes que pueden ser EMIC y ETIC, en donde ETIC se encarga o aborda sobre todo de procesos biomédicos, es decir, fuera de aspectos culturales, y el EMIC considera los aspectos culturales, ¿no? Ambas son importantes y son fundamentales. La idea es que ambas visiones se puedan unir. ¿Por qué? Porque ante los padecimientos existen 3 elementos que siempre están relacionados. Estos 3 elementos tienen que ver con la patología, que está relacionada con lo ético, ¿no? Es decir, qué es lo que sucede al interior del cuerpo, la patología, ¿no? Pero también está la enfermedad, que es una construcción tanto científica como social y cultural, y está el padecimiento, que es una experiencia personal, pero que tiene el filtro de la cultura. Y es diferente en cada una de las personas, y se puede hacer un análisis con perspectiva de género de esto, como el ejemplo que les di. ¿Queda clara esta idea? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué dice el resto? ¿Quedó clara esta idea? ¿El resto de las personas? Sí, profe, Está clara. Ya, buenísimo. Bien, y estas 3 van a variar. Varían no solamente con el tiempo, sino que varían también dependiendo de la persona, porque son el sickness son experiencias súper personales, son muy personales, pero que pasan por el filtro de la cultura, y todo esto varía de una manera impresionante, ¿no? De hecho, ¿ustedes conocen a las dulas? No, profe. ¿No cachan a las dulas? No, profe. Bien, las dulas son mujeres que han existido durante años, durante siglos, diría yo. Las dulas son mujeres que están entrenadas culturalmente. En Chile existen también, ¿no? Solo que no son tan reconocidas. Son mujeres que están entrenadas para acompañar en el parto, ¿no? Aparte de las matronas, esas son otras, ¿no? Pero las dulas son mujeres entrenadas porque conocen cómo funciona el útero, pero lo conocen en términos de afectividad y de estrés del útero. ¿Por qué? Y eso es importante, la cultura y cómo lo percibimos, etc. Hay varios estudios en donde evidencian, imagínense, el peso de la cultura en nuestros cuerpos. Hacen un análisis de partos con dulas y sin dulas, ¿no? Se escribe así, por si lo quieren buscar, porque es súper interesante y es súper bonito de verdad, ¿no? Lo voy a escribir aquí. ¿Pueden ver esto? No lo pueden ver. Lo voy a escribir aquí. Se escribe así, doulas, ¿no? E hicieron investigaciones del dolor en el parto, ¿no? Y lo que descubrieron es que las mujeres que parían sin dulas tenían mucho más dolores y sufrían más. ¿Por qué?
porque lo que dicen las dulas y que tiene sentido es de que ustedes cachan el endometrio, obviamente, ¿no? El endometrio, el endometrio es esta parte que está en medio, útero, vagina, etcétera, ¿no? Y decían, cuando tú estresas a la mujer que está pariendo, diciéndole que puje, que puje, que puje, y tienes niveles de estresores acá, el endometrio no se va a relajar, se va a constreñir. Sucede un poco como cuando defecamos, que cuando estamos sentados esperando a que poder defecar y sucede algo inesperado, el esfínter se cierra, ¿no? Y no pasa nada. Y de verdad, no pasa nada, a menos que tengas diarrea, una diarrea explosiva, ahí es cuando el esfínter falla, pero regularmente no pasa nada. El endometrio podría funcionar de manera similar. Las dulas lo que hacen es que te dicen, vas bien, estás haciendo un gran trabajo, es un gran esfuerzo lo que estás realizando, no te preocupes, no estás fallando si algo sale mal. Es decir, intentan relajar a la persona a la mujer, para que relaje el endometrio. En cambio, en otros tipos de escenarios sin dulas, existe una presión constante para que puje y salga el producto lo más pronto posible. Y eso estresa a las madres y hacen que el endometrio se ponga cada vez más duro, que no tenga esta plasticidad que es necesaria, ¿no? Y eso tiene que ver con la cultura también, ¿no? Es súper importante en términos culturales el trabajo de la dula, porque te ayuda a tener una experiencia personal de parto de manera mucho más relajada y que hace que el parto, eso está estudiado con medidas y todo, ¿no? Hace que el parto sea menos doloroso. Es súper interesante esto de las dulas y cómo la cultura funciona de manera súper evidente en todos los aspectos de nuestra vida o en todos los aspectos de la salud. Por eso es importante estudiar este tipo de asignaturas, porque nos da otras posibilidades de entender. Bien, volviendo acá, les decía que el texto lo que nos menciona es como una etapa histórica de las epistemologías del concepto de salud, que van desde los dioses de la naturaleza, de este Dios que se fue creado por la Iglesia Católica, ¿no? Y después, algo que yo les había mencionado en la primera clase, me parece, ¿no? Y hubo un brinco, un cambio, una revolución, cambió el mundo y sobre todo hubo avances científicos y tecnológicos y se inventa el microscopio. Y el microscopio fue un cambio radical en la concepción, en la epistemología de la salud. Fue súper radical porque le podíamos ver lo que nos hacía daño. Antes no se podía ver. Entonces, obviamente, como no lo podíamos ver, nuestro imaginario lo que hacía era crear un dios o una diosa. Pero con el descubrimiento y la creación del microscopio, pudimos ver. Y eso fue impresionante. Podíamos ver lo que nos hacía daño, lo que antes no sabíamos, ¿no? Cambia la epistemología y una de las razones por las cuales se explicaban que las personas se enfermaban era a través de una única causa, que es la microbiana. En este entonces, cuando se crea el microscopio y que logramos ver, decíamos, ya no es un castigo divino. Ahora las enfermedades tienen una única causa, los microbios. Y decíamos que eran los microbios porque era lo único que podíamos ver en ese momento. No podíamos ver los virus o escenarios mucho más nanometrizados, tampoco, no podíamos verlo, así que no podíamos nombrarlo. Y en ese entonces, el paradigma epistemológico era que todas las enfermedades eran generadas por microbios. ¿Por qué? Porque era lo que podíamos ver, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, fuimos desarrollando tecnológicamente con más conocimiento y nos dimos cuenta que la enfermedad tiene que ver con una triada. Y después esto cambió, ¿no? Pero en este momento decimos ya, la enfermedad no corresponde o no se genera solamente a partir de una causa. Hemos descubierto 3 elementos que podrían generar eventos de enfermedad. ¿Cuáles son estos? Aquí se los menciono. Voy a girar esto un poco para acá. ¿Cuáles son estos?
el huésped, guest significa huésped, lo voy a anotar acá. Es el huésped, que es el guest. Tenemos también el host, que es como hostal, como el hospedero. El hospedero y el ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Lo que me refiero con esto es que regularmente se piensa al huésped como el cuerpo humano. No, al host como el cuerpo humano. Al huésped como el virus, microbios, etc. Y el ambiente como todo lo que nos rodea. Esta es la triada del método tradicional de análisis de la salud. Siempre va a haber un guest, un host y un ambiente. Es decir, siempre va a haber un huésped, un hospedero y un ambiente. Y a lo que voy con esto es de que ya se dieron cuenta que las enfermedades no eran unicausales, sino que había una multiplicidad de causas que podían ser reducidas en este método tradicional de análisis de salud, en donde hay que analizar al virus o al huésped, al cuerpo, la condición del cuerpo de poder enfrentar cierta enfermedad en términos de defensas, que es el hospedero o el host, y el ambiente. El ambiente, en este escenario pandémico, es fundamental, porque, como vemos, el virus o el COVID-19 reacciona de manera diferenciada en ambientes cálidos que en ambientes fríos, y nosotros vamos a entrar al invierno. Así que hay que ver cómo se comporta el virus en invierno, porque hasta ahora lo hemos podido lograr, pero se viene el invierno, y aquí vemos cómo el ambiente es un factor fundamental a analizar o a considerar en cualquier proyecto de salud. El ambiente es fundamental. Chicos, chicas, esto lo tienen que recordar. El ambiente es un factor elemental para los proyectos o investigaciones en salud, ¿no? Y este es el modelo epistemológico clásico, ¿no? Ustedes lo van a estar viendo si no es que ya lo vieron, ¿no? ¿Y qué se dieron cuenta con esto? Nos dimos cuenta que manejando bien el ambiente junto con estos otros factores que ustedes mencionaron que están alrededor del concepto de salud, como es la educación, lo económico, etcétera, se dieron cuenta que todos estos factores multifactoriales, esa es la intención de esta clase, es que ustedes entiendan, no entiendan, sino porque ustedes lo entienden, sino más bien compartirles que la salud es multifactorial y hay que considerar, no todos, pero sí una gran variedad de elementos o de factores para analizar la salud. Y se dieron cuenta de esto, sobre todo cuando vieron que la salud es un factor de desarrollo. No es casual, ojo con esto, chicas, chicos, no es casual que los países más desarrollados tengan contexturas diferenciadas con respecto a los países menos desarrollados. Y esto tiene que ver no únicamente con el ingreso, sino que tiene que ver con la salud. Los países que más se han preocupado por la salud, por la educación, por las pensiones y por el trabajo, ¿no? Y por la violencia de género, ¿no? Son los países que han logrado mayores índices de desarrollo, pero no solamente económico, sino también la fisionomía, el cuerpo de las personas de estos países cambia, porque la alimentación es distinta, porque la salud es distinta, porque tienen otro tipo se me fue la palabra, tienen otro tipo de estructura cultural y legitimidad ante el Estado que les da este tipo de desarrollo, no solamente económico, sino social. Y se dieron cuenta que la salud es un factor del desarrollo de los países, ¿no? Pero además aquí viene algo interesante, porque ¿qué es lo que entienden los países como desarrollo, ¿no? Los países desarrollados, como los europeos y algunos asiáticos, ¿no?, ven el desarrollo de manera integral, por eso es que invierten en salud, en educación, etc. Pero otros países, como los latinos, como nosotros, los estados,
ven o entienden el desarrollo como una cúpula de poder de unas pocas personas y una masa empobrecida y en donde sus cuerpos y su salud siempre está en riesgo, ¿no? Y eso es normal. Los grandes cinturones de pobreza es en donde hay más enfermedades que en otros espacios. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con la concepción de desarrollo. Si el Estado actual piensa que desarrollo es seguir beneficiando a los grandes dueños de las corporaciones y seguir perjudicando a la gran masa de la población que vive en Chile, por decir un ejemplo, pero pasa en toda América Latina, nunca vamos a obtener buenos niveles de salud, porque piensan el desarrollo de manera distinta, como al revés, ¿no?, de lo que debería de ser. Y eso se ve en nuestros cuerpos. Eso se ve constantemente en nuestros cuerpos. Yo tengo una compañera que es argentina e hicimos una vez un trabajo comunitario en Panamá. Ahí nos conocimos, en Panamá, en comunidades pobres. Y lo que esta compañera argentina decía, ella es odontóloga, ¿no? Me decía, mira, yo puedo ver qué tan pobre o qué tan sana es una persona dependiendo de su dentadura. No, y ojo, no dijo qué tan sucia o qué tan limpia es, no. Tiene que ver con otros procesos que ella sí entendía, ¿no? Entonces, como no ponían entredicho si era sucio o no, sino más bien en términos de salud, ¿no? Y decía, es la dentadura. Y yo decía, claro, porque tiene que ver con el acceso no solamente a pasta de dientes, a cultura, sino al tipo de alimentación y al tipo de acceso de nutrientes a los que tienen estas personas, ¿no? De acuerdo a su realidad. Entonces, por supuesto, se dieron cuenta que la salud es un factor de desarrollo en donde algunos países le han apostado y han invertido y otros, como este o como México incluso, no le han invertido y tenemos bajos niveles de desarrollo porque tenemos bajos niveles de salud en general, ¿no? O ustedes cachen el número de licencias que existen aquí en Chile. Son muchísimas licencias. ¿Por qué? Porque hay un sistema que está afectando directamente nuestra salud y eso está impidiendo procesos de desarrollo a nivel país. Pero es un tema estructural, ¿no?, que hay que ir reflexionando sobre ello. Y como es un factor de desarrollo, entendemos que es multicausal, tiene muchas causas para poder desarrollarlo, es un concepto histórico, es decir, la concepción de desarrollo va a ir cambiando con la historia y es sociocultural. Por lo tanto, todo esto cambia y debe de cambiar para beneficiar a la mayor cantidad de población posible. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Porque voy a empezar a borrar para meterlo otro. ¿Tienen alguna duda? Voy a borrar. ¿Hola? ¿No? Ya, voy a borrar. Sí. Listo. ¿Quiénes son estos países? Voy a dar un ejemplo solamente. Canadá es uno de estos países. Yo no conozco Canadá, pero me ha dicho que es la raja en sistemas de salud, o sea que casi todo es gratuito allá y que te facilitan muchas cosas, sobre todo al ser extranjero o extranjera o migrante, ¿no? ¿Y qué fue lo que entendió Canadá como en los 80s, 90s, más o menos? Entendió que la salud, como hemos dicho, es multifactorial y responde a varias cosas.
responde al estilo de vida, responde al medio ambiente, ¿sí? Responde a la organización del sistema de salud, y responde también a la biología humana. Es interesante el caso de Canadá porque desarrollaron programas de salud súper sui generis, por decirlo poco, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto de salud en Ottawa, en donde la APS de ese lugar, no recuerdo cómo se llama, y además está en francés y yo no sé francés, ¿no? Pero existe, ¿no? En donde su proyecto de salud era reforestar los espacios en donde las personas más empobrecidas vivían, ¿no? Y ese era un proyecto de salud. Y las personas cuando les preguntaban, ¿por qué están reforestando esos espacios? Porque el medio ambiente es un elemento primordial para la salud. Es fundamental tener un medio ambiente accesible y que sea cálido, amable con todas las personas para que tengan buenos niveles de salud. Cachen, a ese nivel de profundidad y de una visión holística tiene el sistema de salud en Canadá. Se preocupan por el medio ambiente porque saben que el medio ambiente es fundamental para garantizar niveles de salud considerables en la población, o sea, niveles de salud dignos en la población, ¿no? También entendió el sistema de salud en Canadá que los estilos de vida, fumar, no fumar, etcétera, tiene que ver el medio ambiente, la organización del sistema de salud, y aquí fue pionero, ¿no? Porque una de las grandes críticas que hacía el gobierno de Canadá a los sistemas de salud en general es que decían que los sistemas de salud en el mundo no garantizaban el acceso de todas las personas, sobre todo de las personas más empobrecidas. Y bueno, cada vez que yo escucho eso, pienso en Chile, así como en las listas de espera y que la gente muere. Es como, güey, no, hay que cambiar este sistema de salud porque no puede ser que la gente muera esperando una cirugía. ¿Y qué tiene que ver con esto? La salud también tiene que ver con cómo se organiza el sistema de salud. No por tener un sistema de salud ya hiciste la tarea. Hay muchas cosas que hacer al respecto, ¿no? Y esto, por supuesto, también está engarzado con otros elementos. Esto de acuerdo al sistema al modelo, porque es mucho más profundo de lo que les estoy contando, pero al modelo del sistema de salud canadiense, y que es algo que menciona el texto también, tiene que ver con otros elementos que son la población. Y cuando hablo de población, y aquí viene otra cosa impresionante, cuando hablo de población, lo vemos actualmente, ¿no? Las zonas en donde existe una mayor densidad de población en escenarios pandémicos son las zonas en donde más riesgo de muerte hay, ¿no? Y de contagio. Y casualmente, chequen nada más de dónde vienen todos estos escenarios. Y casualmente, las zonas con mayor densidad de población en donde existe mayor riesgo de muerte y de contagio en escenarios pandémicos son zonas con altos niveles de pobreza, casualmente. Pero, ¿por qué son estas zonas altamente densas? Y aquí viene el elemento de la educación. Ya vimos el de la economía, personas pobres. Ahora vamos con la educación. ¿Por qué son densamente pobladas o con una alta densidad? Por el nivel educativo, en términos de que no hay suficiente educación, sobre todo en las mujeres y en los hombres también, porque hay que incluir a los hombres en esto, nos tienen que incluir, en métodos anticonceptivos, por ejemplo. Las mujeres empobrecidas son las que más hijos tienen porque tienen menos educación. Por eso la educación en términos de salud es supremamente importante y además hay menos educación
y hay más doble, triple, cuarta jornada de trabajo porque regularmente la figura masculina es una figura ausente dada la cultura machista en la cual nos encontramos. ¿Cachan cómo se conectan los temas? ¿No? Por eso en Puente Alto, ¿no? O por eso en Comuna, en Quilicura, etcétera, en comunas en donde hay mayores niveles de pobreza, son las comunas en donde hay más riesgo de contagio y de muerte. Pero esto responde a que hay más riesgo de contagio y de muerte porque son las comunas en donde hay menor ingreso con respecto a otras, es decir, empobrecidas, que tiene que ver con el trabajo. Y son altamente o densamente pobladas porque el nivel educativo de esas zonas o el sistema, más bien hablemos desde ahí, el sistema de educación a nivel nacional no llega como debería de llegar a esa población. Y como no llega, las mujeres no logran empoderarse con respecto a sus procesos de reproducción o si quieren o no quieren tener hijos, y los hombres, en términos culturales, seguimos reproduciendo conductas machistas en donde hay una ausencia de la figura masculina y que no apañamos en términos generales. No estoy diciendo que todos, pero en general no se apañan en estas zonas, ¿no? Y aquí vemos cómo la salud tiene un montón de ventanas a partir de las cuales podemos mirar y en donde todas están relacionadas, ¿no? Por eso no es casual que las comunas con mayor número de casos son las comunas mayormente o densamente pobladas, pero por la educación sexual, etcétera, 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 y también por el acceso a ingresos y el tipo de trabajo que desarrollan las personas que viven en esa comuna y que habla de diferencias sustantivas, históricas y profundas, y que el modelo canadiense se fijó en esto. Y dijo, ¿saben qué? Para tener un buen sistema de salud, enseñémosles a los niños y a las niñas cómo tener sexo responsable y enseñémosle a las niñas y a los niños que el sexo no es únicamente para la reproducción. El sexo es también para el placer y puedes tener placer toda tu vida, o sea, tener sexo toda tu vida sin necesidad de reproducirte. Así que coge por placer, ¿no? Pero eso se los enseñan desde niños y desde niñas a la población, ¿no? Y por eso no hay tanto riesgo en términos de población, cosa que aquí esperemos que suceda en el futuro cercano, porque en el presente no sucede, ¿no? Bien, otro elemento que consideró el modelo canadiense tiene que ver con los sistemas culturales. De integrar a los diferentes tipos de cultura que existen. Todavía tienen temas pendientes la gente de Canadá en términos de integración, pero han hecho esfuerzos bien significativos, ¿no? La salud mental es otro elemento que el modelo de salud canadiense está considerando. Y, bueno, invirtieron muchísima plata en programas de atención de salud mental y emocional en casi toda la población, ¿no? Y bueno, qué decir de lo que sucede en América Latina, ¿no? También el equilibrio ecológico. Que es otro de los elementos de los cuales hemos estado hablando, y recursos naturales. Que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso al agua, en donde al parecer Chile es el único país en el mundo en donde el agua no es pública, es privada. En el resto del mundo es pública, pero aquí no. Así que, bueno, tiene que ver con esto, con los recursos naturales, ¿no? Tenemos entonces que, para ir cerrando este tema, tenemos entonces que la salud es biomédica, la salud de enfermedad y muerte es biomédica, pero también es social. Parece que no estamos descubriendo nada nuevo, decir, ya, profe, tardó hora y media en decirnos que
la salud, enfermedad y muerte no solamente es biomédica, sino que también es social. O sea, como, ya, qué gran descubrimiento hizo el profesor y nos tuvo aquí hora y media. Ya, pero esta hora y media sirvió para justificar y para comprobar del por qué la salud no solamente es biomédica, sino también social. No es solamente decirlo, sino entender por qué la salud no solamente es biomédica, sino que también la salud es social. Por todos los elementos que les enseñé en la pizarra anterior. Eso, ¿tienen alguna duda o algún comentario? No, profe, No, todo- profe, ninguno. ¿No? ¿Les provocó pensar algo, algún tipo de reacción? No sé. ¿O no les provocó nada? Yo me emocioné, para ser honesto. Me encantan estos temas. Bien. Ok. Bien, entonces no hay dudas. Pasemos a la otra parte de la clase de hoy, que tiene que ver con las pruebas o con la solemne online que hicimos, ¿no? A todos y todas pueden ver los comentarios y las observaciones que les hice. Si no lo han visto, podrían verlo ahora. Sí se ven los comentarios de la revisión. Ya. Esas son sus notas preliminares. Si alguna persona quiere discutir algún puntaje de alguna pregunta, les pido que me escriban por correo electrónico hasta antes del viernes, porque la próxima semana voy a empezar a subir en acta las notas. Así que tenemos este periodo breve, yo sé que es breve, pero tampoco hay que revisar mucho, ¿no? Para que puedan decirme, oh, ¿sabe qué, profe? No estoy de acuerdo o no entiendo muy bien, etcétera, y lo podemos ver. Podemos organizarnos, porque también yo doy clases, entonces podemos organizar la hora, no hay ningún problema, lo podemos hacer. En general, no son malas notas, ¿no? En general son buenas notas casi todas, ¿no? Casi todas. Entonces, ya ustedes me dirán que si quieren algún espacio o no y que sea por correo electrónico. ¿Queda clara esa instrucción? Sí, profe. Bien. Ahora, lo que sigue. Yo les he comentado que vamos a hacer equipos para exponer en los temas, ¿no? Yo no voy a... Ay, perdón. Es que está el gato acá y me movió el computador. Yo les voy a presentar... A ver, ven. Yo les voy a presentar... Les voy a presentar como una propuesta de organización de equipos. Denme un segundo que voy a abrir el archivo. Sí, ahí está. Les voy a compartir pantalla. Denme un momento. ¿Pueden ver la pantalla? Que diga el Excel. Sí, profe, ahora sí. Bien. Son 9 equipos en total. Lo que vamos a hacer ahora en este tiempo es de que vamos a confirmar las personas que realmente estén y la conformación del equipo, así como los temas que van a exponer y en la fecha, ¿no? Entonces, tenemos como propuesta
El equipo 1 que les tocaría la próxima semana fueron al azar, porque yo nunca las he visto, ni los he visto. Así que fueron al azar. Puse los nombres y fui eligiendo, ¿no? El equipo 1 que les tocaría la próxima semana, el 13 de mayo, estaría integrado por Fernanda Altamirano, Bastián Ortiz, Isidora Arias y Antonia Belén. ¿Están las compañeras y el compañero? ¿Alguna de las 4 personas está? Pero Sí, profe. hay una niña que está, la Belén. ¿Y está Belén? Dice que no tiene micrófono, profe. No tiene micrófono. Ya, pero ¿y las otras 3 personas están? Fernanda, Bastián e Isidora. Sí, profe. Ya. El texto está ya en el aula virtual. La idea es que puedan exponer. Ustedes tienen toda la libertad de exponer con el formato que más les acomode, ya sea a través de un PPT, ya sea a través de un video corto, ya sea a través de animación, ya sea a través de un video de actuación o sociodrama. Ustedes tienen toda la libertad para poder hacer la exposición. Y la exposición debe de tener una duración en total, ¿no? De media hora, ¿ok? Es decir, el video que pueden hacer puede durar 5 o 3 minutos, 2, 3 minutos, ¿no? Y al abordar el tema, un tiempo de media hora. Yo les voy a pasar también el día de hoy en la noche o mañana por la mañana más tardar la rúbrica, ¿no? Pero en términos de tiempo, las exposiciones van a estar ondeando la media hora, cada exposición, ¿ok? Y ustedes van a tener toda la libertad de ocupar cualquier tipo de insumo que tengan a la mano. ¿Queda clara la instrucción? Sí. Bien. El equipo 2, que también va a ser la próxima semana y que el texto ya está en el aula virtual, está integrado por Carla Valentina, Pedro Morales, Alison Caro, Paz Morales y Camila Saavedra. ¿Están las personas? Profe, Aquí. Carla se retiró de la carrera. Carla Valentina. Ya. Sí. Tarán. ¿Y el resto? Están. Paz Morales, aquí estoy yo. Ya. Te toca la próxima semana junto con Pedro, con Alison y con Camila. ¿Sí? Yo de todas formas, esto lo voy a subir también al aula virtual. El equipo 3 va a hacer la exposición el 27 de mayo, que está considerada Catalina, Ángel, Valentina y Vania. ¿Están? Hola. Hola.
¿Alguna de las 4 personas? ¿No hay ninguna? Parece que no, profe. A ver, déjame ver si están conectadas. Aquí tengo los nombres. Voy a checar si están conectados. Conectadas. Tengo acá a ver. Está Catalina. Catalina. No está Ángel. Oye, es verdad, qué raro que no estén los 4 justamente, Valentina. Y Pania. No están. Bueno, vamos a dejar pendiente este equipo para saber qué sucede. Si no están, pero continúan en la carrera, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, sí continúan la carrera que no se conectaron. Ah, ya, ok. Profe, ¿Sí? yo hablé recién con Vania, es que tuvo un problema y viene el médico, por eso no se conectó. Ah, Pero ya. ya le di la información de que tienen que exponer y cuál es su Ya. grupo y todo. Buenísimo. Bien. Ahora, entre el 13... Ay, perdón, no les estoy compartiendo la pantalla, perdón. Pantalla. Ya, aquí. Ustedes van a notar que entre el 13 y el 27 hay una semana en donde no hay exposiciones. En esa semana, dentro de la estructura universitaria, nos pidieron que hiciéramos otra actividad no académica con cada uno de los grupos. Entonces, por eso es que no se considera ningún tipo de contenido en esta semana que está entre el 13 y el 27. Por eso hay un desfase de una semana, pero porque en esa semana vamos a desarrollar una actividad no de contenido, sino de otra naturaleza. ¿Okay? Por eso ese desfase, para que no se extrañen. Después tenemos el equipo 4, que les tocaría el 3 de junio, en donde está Daniela Cuturrufo. Discúlpame si pronuncio mal el apellido, y si me corriges te lo agradecería mucho. No, profe, está bien. Ya. Brian Miranda, Camilo Díaz, Bárbara Meneses y Gerald Silva. Les toca el 3 de Aquí, junio. Bárbara Meneses. ¿Eh? No, nada, profe. Bien. Profe. Dime. Gerald va sin D al final. Ah, ok. Sí. Gracias. ¿Así? Sí, así. Bien, buenísimo. Les toca el 3 de junio y ese texto aún no lo subo al aula virtual, lo voy a subir esta semana. Todos los textos esta semana los voy a subir en su totalidad. El mismo 3 de junio le toca a Isaac Espejo, Carolina Mella, Catalina Espinosa y, igual si pronuncio mal, me corrigen por favor, Dominique Mastronardi. ¿Están? Sí, profe. Ya. El 3 de junio. El siguiente equipo del 17 de junio está Rosa Faúndez, Catalina Lampre, o Lampre, no estoy seguro, corríjanme por favor, María Flores y Fernanda González. ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, estoy aquí. Completo, es la primera vez que me pasa. Bien. El equipo 7, que es para el 17 de junio, está Zafka Fuentes, Carla Padilla, Valdira Zúñiga y Daniela Pérez. ¿Están?
Sí, profe, estoy. Ya. Bien. El 17. El 24 le tocaría a Vicente Pérez, Nidia Tapia, Martín Pérez y Michelle Soto. ¿Están? Sí, profe, acá estoy en Michelle Soto. Muy bien. Y el equipo 9 le tocaría el 24 de junio, serían Montserrat Pérez, Francisca Quilodrán, Alejandra Quinteros y Javiera Riquelme. ¿Están? Sí, aquí. Buenísimo. Les toca el 24 de junio. Esto lo voy a subir al aula virtual en la sesión de hoy, para que sepan en qué semana va a estar ubicado. Otra cosa, como yo les he dicho y como voy a quitar la pantalla. Como yo les he dicho en clase, y aquí también opera, y como decía la Mercedes Sosa, todo cambia. Todo cambia, sin embargo, nosotros y nosotras tenemos que seguir y adaptándonos a los cambios. No sabemos qué va a pasar, o sea, no sabemos qué va a pasar en la siguiente semana, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero yo les voy a avisar, o ustedes también me tienen que avisar ante cualquier cambio, ¿no? Tenemos que estar como bien claros. Lo ideal es que estos equipos no se muevan, porque si uno se mueve, tengo que mover a otra persona, etcétera, ¿no? Y es, como decimos en México, es un desmadre, ¿no? Entonces, lo ideal es que no existan cambios, pero si los cambios son muy necesarios, lo hacemos, no hay problema. Es más, pega para mí, pero bueno, está bien, no, se hace igual, ¿ok? Eso, y lo otro es que están en toda la libertad de usar cualquier formato que esté a su alcance, ya sea que quieran hacer un video, un sociodrama, PowerPoint, o escribir si tienen a alguien en una pizarra, o lo que sea, de verdad lo que sea. El semestre pasado encargué lo mismo y hubo muy buena creatividad, hicieron monitos de papel, algunos les salió súper chido, etcétera, ¿no? Entonces, cada equipo tiene toda la libertad de ejercer la creatividad y la rúbrica yo la voy a estar subiendo a más tardar mañana. Eso, ¿hay alguna duda o algún comentario? ¿Prefiero subir ese Excel de los grupos? ¿Para Sí. poder ver? Ah, ya. Sí, lo voy a subir en la sesión de esta semana para que sepan en dónde está. Ya, profe, muchas gracias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues terminamos. Terminamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias por estar y nos vemos la próxima semana con la exposición del primer equipo. Eso. Chao. Gracias. Profe, gracias. Cuídense mucho. Chao, gracias. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídate tú también.